Bienvenidos al último episodio de Descubriendo lo Real Maravilloso. A lo largo de esta serie hemos recorrido el origen de esta corriente literaria, conocido la vida y las ideas de Alejo Carpentier, explorado las tradiciones y culturas latinoamericanas, analizando algunos de sus principales autores y las obras que ayudaron a consolidar este movimiento dentro de la literatura. Después de todo esto, finalmente hacemos énfasis a una pregunta que nos envió uno de nuestros oyentes. ¿Por qué sigue siendo importante estudiar lo real maravilloso si fue una corriente que surgió hace varias décadas? Bueno, la respuesta es sencilla, porque lo real maravilloso no solo nos habla de literatura, sino también de identidad, cultura e historia. Cuando Alejo Carpentier formuló este concepto en la década de 1940, buscaba demostrar que América Latina poseía una realidad única, mientras muchos intelectuales europeos consideraban que las historias extraordinarias pertenecían únicamente a la fantasía o a los mitos antiguos. Carpentier sostenía que en América Latina lo sorprendente podía encontrarse en la vida real, es decir, día con día. Las revoluciones, los procesos históricos, las tradiciones indígenas, las creencias populares y las festividades religiosas habían creado una realidad distinta a la de cualquier otra región del mundo. Esa idea continúa siendo relevante en la actualidad. Vivimos en una época en la que la tecnología y la globalización permiten una conexión constante entre países y culturas. Sin embargo, también existe el riesgo de olvidar algunas tradiciones y costumbres que forman parte de nuestra identidad. Para ello, estudiar lo real maravilloso nos invita a valorar el patrimonio cultural de nuestros pueblos y a reconocer la riqueza de nuestras raíces históricas. Pensemos en algunas tradiciones mexicanas que siguen siendo vigentes hasta nuestros días, como el Día de Muertos, las leyendas populares que se transmiten de generación en generación, las festividades patronales o las celebraciones regionales son ejemplos de cómo muchas expresiones culturales continúan formando parte de la vida cotidiana de todas las personas. Lo mismo ocurre en otros países latinoamericanos, donde sobreviven costumbres heredadas de pueblos indígenas, africanos y europeos que han contribuido a construir la identidad de cada nación. Además, lo real maravilloso nos enseña a observar la realidad desde una perspectiva diferente. Muchas veces asociamos lo extraordinario con mundos imaginarios o historias fantásticas, pero esta corriente literaria nos recuerda que la propia realidad puede ser sorprendente. La historia latinoamericana está llena de acontecimientos inesperados, personajes extraordinarios y manifestaciones culturales que despiertan admiración. Otro aspecto importante es su influencia en la literatura contemporánea. Muchos escritores actuales continúan inspirándose en la memoria colectiva, las tradiciones populares y los acontecimientos históricos para construir nuevas narraciones. Incluso fuera de la literatura, la influencia de lo real maravilloso puede encontrarse en el cine, en el arte, en la música y en algunas otras expresiones culturales que buscan representar la diversidad y complejidad de América Latina. A lo largo de estos 7 episodios hemos aprendido que lo real maravilloso surgió gracias a las reflexiones de Alejo Carpentier, quien encontró en la realidad latinoamericana una fuente inagotable de historias extraordinarias. Descubrimos cómo esta corriente literaria se le relaciona con la historia, las tradiciones y la identidad cultural de América Latina. Conocimos autores que ayudaron a desarrollar estas ideas y analizamos obras que siguen siendo fundamentales dentro de la literatura universal. Pero, sobre todo, comprendimos que lo real maravilloso nos invita a valorar nuestra propia realidad y a reconocer la riqueza cultural que existe en nuestras comunidades. Quizá esa sea la enseñanza más importante de esta corriente, entender que lo maravilloso no siempre se encuentra en lugares imaginarios,
o en historias fantásticas. Muchas veces está presente en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras tradiciones y las experiencias que forman parte de la vida cotidiana de los pueblos latinoamericanos. Y es de esta manera como llegamos al final de Descubriendo lo Real Maravilloso. Esperamos que este recorrido haya permitido comprender mejor una de las corrientes y literarias más importantes de la literatura latinoamericana y apreciar la riqueza cultural que caracteriza a nuestro continente. Gracias por acompañarnos en cada episodio y por formar parte de esta bonita experiencia. Nos vemos en la próxima.